episodio del día de hoy se lo quiero dedicar a Lima, Perú. La verdad es que también esta es una respuesta a mis compañeros Jesús y María Inés de tantas charlas que hemos tenido desde que estoy aquí en Lima. Si no saben de quiénes hablo, por favor síganos en nuestras redes sociales, porque Sapiens, ¿qué nos pasa? Es un programa que nos dedicamos a reflexionar y a preguntarnos qué chingados nos pasa en el mundo. Aquí les dejo las redes. Recuerden que estamos en Facebook, Instagram, TikTok, Spotify y además YouTube. Por favor, suscríbanse, compartan y comenten, porque de esta forma podemos generar y romper la brecha de las redes sociales. Como les decía, este programa se lo quiero dedicar a Lima, Perú, porque entendí estando aquí que Perú no es Lima, que Machu Picchu no es Perú. Realmente es importante entender los contextos y eso lo sabemos como latinos. Yo soy mexicana y realmente es algo que tenemos muy en cuenta. Pero ¿a qué grado es esto? No se los voy a endulzar. La verdad es que llegué con muchos prejuicios y tal vez me cancelen por lo menos un ratito por esto, pero a ver, seamos sinceros. La idea que tenemos de Perú en México es una mezcla extraña entre por qué nos trajeron o por qué nos mandaron más bien a Laura Bozzo, Wendy Zulka, la Tigresa del Oriente y Delfín hasta el fin. Esos videos no hacen justicia de la sociedad tan compleja e interesante con la que me he encontrado, pero también tan diversa y es un contraste que en verdad es fascinante, pero al mismo tiempo me impactó. Llegó a lo más profundo de mi corazón, honestamente, porque desde este prejuicio también hay un aspecto ideológico que me gustaría compartirte. Slavoj Žižek, ya saben, este filósofo de los famosos, dice que la ideología no es tanto lo que sabes o no sabes de la realidad, sino que la ideología es que no sabes o cuando no sabes lo que estás haciendo. Es decir, a grandes rasgos, la ideología es no poder ver el piso en el que tu pie, la suela del pie está pisando. Es decir, tú no puedes ver el suelo que estás pisando porque estás sobre de él. Esa es una definición, vaya, muy amena o muy sencilla de la ideología. Y yo llegué así. No sabía en dónde estaba parada mi mente, la forma en cómo había yo concebido Perú. Entonces, cuando te digo que fue un gran impacto, fue entender que la brecha que hay aquí es una brecha muy distinta a la que hay en México. Yo decía, bueno, sí, me han dicho que hay una brecha, que es impresionante, que te confronta. No. En verdad, esto me confrontó. Y para esto quiero hablar de un sociólogo que es peruano. Evidentemente, Aníbal Quijano. Un sociólogo que es pionero en hablar sobre esta brecha. Él nos dice que algo que sucede mucho en Latinoamérica, y lo van a saber obviamente con otros pensadores decoloniales. Si no sabes qué es esto, te lo voy a poner aquí abajo y te lo voy a escribir. La filosofía decolonial es la filosofía que se encarga de comprender cómo la ideología, la identidad, el estado y la cultura de una ciudad depende de que fue una colonia. La diferencia de otros países es que no fueron colonizados como América Latina lo fue. Realmente el continente americano se lo repartió Europa. Y eso no había sucedido. Para ellos, cuando entre ellos se conquistaban, no había tal cual una colonia. Había una fusión, había una comunicación entre bárbaros y vikingos y obviamente muchos asesinatos. Pero no había algo como lo que se vive en Latinoamérica. Este pensamiento decolonial, el mejor exponente sociólogo peruano es Aníbal Quijano. Y él nos dice que los latinoamericanos no nada más seguimos con la lógica colonial. Nuestra mirada también está colonizada. Por eso es que si a esta altura ya te prendiste un poco en esta cuestión de la mirada y de lo colonial, te sugiero que escribas, porque aquí vamos a discutir. He tenido varios haters ya, y uno que otro fan, y uno que otro machito que me visita de vez en cuando en TikTok. Y la verdad es que los quiero saludar, pero también quiero que comenten, para que de esta forma hagamos esta discusión más rica, más latinoamericana, porque no quiero que nada más se quede entre México y Perú, quiero que se quede en toda Latinoamérica, Chile, Argentina, y vamos a discutir. Así que recuerda darle like,
suscribirte y compartir. Te decía de este sociólogo peruano, porque creo que es importante cómo es que esta mirada, que ya está muy colonizada, nos cuesta muchísimo trabajo poder ver al otro. Cuando tú ves a otra persona, resulta ser complicado entender que es un ser humano. Eso es lo que yo vi aquí. Hay una película que se llama Brasil y el director es una película del 85, Terry Gilliam. Esta película Brasil es una distopía, está buenísima. La verdad es que le dirían que la vieran, pero es una película muy difícil de digerir, así que si se atreven a verla, véanla. Pero es una distopía. ¿Qué es una distopía? Te lo recuerdo. Es como una utopía o la idea de cómo va a ser el mundo después de un apocalipsis o después de un límite. Y hay diferentes teorías de cómo podría ser el mundo. Una utopía, es decir, un mundo perfecto en donde no hay problemas. Y la distopía es todo lo contrario. Tanto que muchos escritores creen que estamos en la distopía, en la peor combinación de ellas. Esta película Brasil es muy confrontativa, te lo digo porque es una lucha de clases metida también en la democracia y en la tecnología. Y hay un pensador que te quiero compartir también el día de hoy, Shiel Membe, es africano. Este pensador nos dice específicamente que no se trata de vivir o morir, sino de cómo se administra la vida. Las vidas coexisten en condiciones radicalmente distintas y esto es lo que yo pude ver aquí en Lima. No es nada más la geografía, no nada más es si es selva o si es planicie o si es ciudad. Se habla de cómo la forma y el lugar en el que vivimos determina por completo la forma y las condiciones en las que coexistimos y pensamos, nuestra identidad y nuestra capacidad de ver al otro como un ser humano. Aquí lo que yo me encontré es un distanciamiento entre personas, como si fueran distintos niveles de conciencia, que las personas no se entienden en sí mismas. Parece que hablan en lenguajes distintos, en idiomas distintos. Parece ser que viven en universos distintos y que además no los une nada más que la comida. Evidentemente, algo que une al peruano es la comida. Pero ¿qué otras cosas más unen al peruano? Pues yo diría que también su política. Y el fútbol. También el fútbol. Esas discusiones del fútbol a mí me parecen muy tiernas. Pero al final de cuentas, sociológicamente, el fútbol es una cohesión que nos permite hablar de identidades, de camisetas y de ideologías. ¿Qué es lo que une al peruano? Momentos intensos, momentos en donde se habla de la comida. Por cierto, en nombre de México, quiero pedir una disculpa a todo el pueblo peruano. El lugar de la UNESCO se lo merece la comida de Perú, no de México. Me van a linchar cuando llegue a México, así que este episodio va a salir ya después de que haya llegado al aeropuerto, así que no lo van a saber hasta que yo esté en un búnker. Pero realmente la comida peruana es deliciosa, me encantó. Y cuando yo volteo a ver cómo comparten las mesas los peruanos, me di cuenta que es lo único que comparten. Pero comparten los platillos, no los restaurantes. Comparten los condimentos, pero no su forma de entender la comida. Tuve la oportunidad de convivir con personas de todas las clases, de todos los niveles, de todas las ideologías. Y ha sido un contraste y un dolor entender que no se identifican como peruanos, como una identidad terminada. Y yo me acordé también de este tema en cuestión de filosofía de México. En la carrera vi algo así como filosofía de México y nos decía el gran maestro Santillán, no existe una identidad mexicana, no existe una identidad peruana, no existe una identidad chilena. Latinoamérica los une las colonias y lamentablemente hasta el día de hoy no han podido salir de ese absurdo idea de ser una colonia, de esa idea tan absurda de seguir aspirando a principios democráticos, a principios estatales, europeos y gringos. ¿Cómo fue posible, cómo es posible que ninguna de las colonias haya podido crear una identidad? Algo que los afiance más allá de su comida, del fútbol y de la geografía.
No hay un pensamiento que los identifique, no hay un pensamiento que los una. ¿Por qué? Porque para poder hacer eso, tienen que querer hacerlo, tienen que poder hacerlo. ¿A qué me refiero? Que cuando se crean ideas sobre el Estado y se crean ideas de la política, es quererse poner de acuerdo, entender que mi vecino y yo y la persona que vive a 5 kilómetros y yo tenemos que ponernos de acuerdo porque nos interesa la calle por la que transitamos. Y aquí en Perú, yo lo que vi es que lo que a una persona que vive 10 kilómetros a la distancia de la otra no le importa. Porque si tiene coche, si está pavimentado y si puede transitar con los seguros puestos y puede brincarse los lugares que no son agradables para esa persona, no va a hacer nada con su vecino. Es algo muy triste poder ver cómo es que incluso les cuesta trabajo encontrar un representante digno de una tierra tan hermosa y de una gente tan preciosa como la que he conocido. Porque ideológicamente es tan abierto y su cultura y su geografía es tan compleja que poder orientar todos estos pensamientos en una línea que heredamos del pensamiento europeo y americano es absurda. Perú, Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador, México tienen que crear pensamientos confeccionados a la medida. Es decir, si seguimos esperando que la democracia europea y la ideología americana nos calce bien, pues mira, la verdad es que te recomiendo que te quedes sentado, porque eso no va a suceder nunca. El contexto latinoamericano es hipercomplejo, con circunstancias que ningún europeo, que ningún americano ha podido entender o poder plasmar en papel y crear leyes y estructuras que generen una cohesión de estas dinámicas. Eso, como te lo dije al inicio de este episodio, es filosofía decolonial. Pero, a ver, ¿qué políticos? ¿Qué están haciendo los políticos? Porque este problema no es nuevo y la filosofía decolonial no es nueva. Tiene aproximadamente 30, 40 años. ¿Qué están haciendo los políticos mexicanos, peruanos y chilenos para poder entender la diversidad tan compleja como la tenemos hoy? Te diría y me encantaría decirte que están haciendo sus propias teorías, pero no. Están intentando defenderse porque los debates presidenciales como los de México son igual de absurdos. Nada más cometen falacias ad hominem, es decir, atacan a la persona. No hablan de ideas profundas ni de propuestas reales. Hablan de que el otro y le tiran tierra al otro y que si el otro hizo o no hizo. Por ejemplo, hay una chica que estaba intentando entrar en la política peruana, pero resulta que tenía un perfil de OnlyFans y entonces ya no podía salir. ¿En verdad hay un prejuicio tan absurdo como ese? Déjame decirte que este mismo caso se reprodujo en Alemania y en Alemania sí está gobernando ella. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros como latinoamericanos? Es absurdo y me llena de coraje y de rabia el ver las diferencias y además ver que lamentablemente son los mismos peruanos, son los mismos mexicanos, son los mismos chilenos, son los mismos salvadoreños los que no quieren crear y empatizar con el otro. Porque es verdad, estas ideologías, esta falta de empatía es algo que ya nos habló Enrique Dussel, filósofo mexicano que, insisto, es decolonial, y él nos decía que solo vamos a poder crear una ética en Latinoamérica cuando podamos reconocer al otro. ¿Qué es reconocer al otro? No nada más esto que te estoy diciendo, ser autocrítico. Te invito en este episodio y te sugiero obviamente que en los comentarios me pongas ¿qué tan autocrítico eres tú? ¿Realmente te has puesto a mirar abajo de tus plantas de los pies? ¿Has podido ver el piso que pisas? ¿Te has movido de ese piso que pisas para poder ser autocrítico y comprender en cuál privilegio gozas? Porque obviamente yo hablo desde el privilegio y lo conozco. No soy de clase alta, pero tengo privilegios tanto como para poder viajar, comer, dormir y poder hablar de las cosas que me interesan y no trabajar para poder llevarme comida a la boca. Entiendo muy bien eso. Pero así como yo lo entiendo, te invito a que tú entiendas tu privilegio y comprendas que no todos gozamos del mismo privilegio.
Recuerda también darle like a estos episodios porque de esta forma vamos a generar más contenido y sabré que me estás viendo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver Enrique Dussel con la ética y con poder mirar el otro? La empatía. Nos cuesta mucho trabajo ser empáticos. No nada más estamos exigiendo una empatía entre hombres y mujeres, porque también, y déjenme decirle, chicas, el machismo del peruano, no, realmente es una cosa muy distinta a la del mexicano. Obviamente he podido vivenciar a flor de piel el machismo peruano y, chicas, en verdad, se lo pueden saltar por completo. Es muy distinto al mexicano, en tanto que aquí todavía encuentro más rivalidad. Y esto me muestra mucho la falta de empatía, la falta de conectar con el otro. Imagínate, si no lo hacen entre hombres y mujeres, ¿cómo lo van a hacer entre clases? Y luego entre la clase alta y luego entre clases más bajas. Esto es absurdo. Personas peruanas que me dicen, hombre, Pati, ¿cómo te puede maravillar Perú? Si está horrible, ve cómo están las calles. Sal nada más de esta zona que es como Polanco en México, Miraflores y San Isidro, y vas a ver realmente la miseria. Yo decía, estás hablando de tu propio país. Oye, ¿y tú qué has hecho para salir de esa miseria? Porque te quejas mucho y te vas a Aspen y te vas a Europa y te vas a Andorra, no sé qué tanto. Pero tú con tu privilegio, ¿haces algo de lo que criticas de tu propio país? ¿Has buscado o conoces a alguien o te has cultivado para poder aportar a tu propio país? Y la verdad es que me dejaron de hablar. Y también por otras cosas que les contaré en otro episodio, que es muy interesante. Y por último, para ir cerrando, porque también este tema es algo muy interesante, el tráfico. El tráfico peruano, gente, es un ejemplo, es un síntoma de lo que les estoy diciendo. En el tráfico mexicano, ¿qué les puedo decir? Si nos reconocemos en tanto que somos seres vivientes, tocamos el claxon, nos insultamos alegremente y aventamos el auto. Pero muchas veces, o la mayoría, sí frenamos. En Perú no. En Lima, no. En verdad, como ciclista, peatón y usuario de transporte público, me di cuenta que el transporte peruano es un ejemplo del síntoma que te estoy diciendo de la falta de empatía, del desconocimiento del otro como un ser humano. En verdad, lo que yo puedo presenciar es una mirada ausente. Las personas no conectan con la mirada. Parece ser que se avientan y es como quítate porque eres un estorbo, ciclista, peatón, persona, porque yo tengo que llegar a costa de lo que sea. Voy avanzando, no veo, no ocupo los espejos porque los espejos evidentemente son para poder ver lo guapo o lo guapa que estoy. Gente ocupando el celular y no entender que bajo tus pies y tus manos estás conduciendo 1.5 toneladas. 2 toneladas, que en proporción para poder frenar eso, atravesando a una persona o un ciclista, es letal. Gente, los autos son armas si no se saben llevar. Y eso, por primera vez en mi vida, tuve miedo en la calle, pero no por ser violenta, porque eso ya es normal. Tuve miedo de ser atropellada. En verdad, el tráfico es un excelente ejemplo de la incapacidad de poder entender que una persona frente a otra merece compartir el espacio. Por eso Pierre Bourdieu nos dice que deberíamos aprender a vincularnos desde la desigualdad. Porque, insisto, cuando estaba hablando con estos peruanos y me empezaron a criticar el propio Lima y su propio país, yo me sentí muy avergonzada. ¿Y cómo puede ser que hablen tan mal de su propio país? Si es tan hermoso, tiene tantas riquezas y es muy rico. Le avergonzaba. La avergonzaba entender que las desigualdades lo implican a él, porque las desigualdades, él tiene un espacio ahí. Y evidentemente, cuando Pierre Bourdieu nos dice que deberíamos aprender a vincularnos desde la desigualdad, es decir, ¿qué tan crítico y autocrítico eres? Por eso te planteé esa pregunta hace unos minutos. Si tú eres capaz de ser autocrítico en tu punto de partida, vas a poder entender cómo es que el otro también vive, cómo es que el otro también existe. No, es que el otro, ya sé, una frase que
A mí me da muchísima risa, que escucho mucho en México. El pobre es pobre porque quiere, porque no le echa ganas. Carnal, te invito a que vayas a vivir a su casa, tengas su economía y sus problemas y vamos a ver si puedes salir adelante. De hecho, ya lo han intentado. Gente de mucho dinero ha dicho, no, es que es verdad, el que es pobre porque quiere. Es más, voy a renunciar a todo mi dinero y me voy a poner a chambear desde cero para poder generar la riqueza que yo tengo. Y esos experimentos evidentemente han fallado. Eso nos habla del poco criterio de las personas y el poco análisis que tienen de entender en el punto en el que se encuentran. Pierre Bourdieu nos diría, es que si tú esperas que el otro gane lo mismo que tú para que puedan entenderse, para que puedan entonces comunicarse y construir una sociedad o una comunidad, baby, no estás entendiendo ni nada. Porque en verdad, si tú crees que el otro necesita educarse para poder entenderlo, al que le falta educación es a ti. Porque ahí no hay empatía, ahí no estás siendo autocrítico, ahí no estás entendiendo que el otro no tiene las mismas capacidades, los mismos niveles de poder reproducir, de poder leer, de poder entender, de poder moverse. Esto es un llamado a la sociedad latinoamericana, porque esto nos atraviesa absolutamente a todos. Somos y seguimos siendo colonias que aspiramos a ser una especie muy triste de gringos y europeos que se defienden por el apellido, el color de piel y la posición socioeconómica. Tenemos que detenernos ya, porque eso es absurdo y no vamos a poder librar lo que estamos viviendo si seguimos esperando que alguien más, que el siguiente postulante haga algo para educar a los demás, porque si los demás no se educan, yo no voy a poder comunicarme con ellos y ser empático. Frantz Fanon, que es uno de mis teóricos políticos favoritos, nos dicen que dejamos de ver al otro como un semejante. Y también Shulhan, el otro se vuelve un estorbo. Esto no es lo mismo. Estos conceptos que te estoy diciendo no se viven de la misma manera en Europa que en Latinoamérica. En Latinoamérica, en verdad se entiende al otro como alguien que es ajeno a mí, aunque tengamos la misma nacionalidad. Por eso, ¿cómo construyes comunidad cuando no puedes reconocer al otro? ¿Cómo pretenden reconocer una comunidad, los peruanos, los mexicanos, los chilenos, si no entendemos la diversidad? Porque es absurdo creer y seguir esperando que pensamientos y estructuras europeas nos funcionen a nosotros. Y que entonces las personas que hablan de izquierda y de derecha, baby, la izquierda y la derecha en Latinoamérica dejó de existir hace muchísimo tiempo. Es más, ni siquiera se instauró como se instauró en Europa. Aquí lo que estamos viendo ya son estructuras más, si quieres verlo de una forma, neocapitalistas y de un progresismo absurdo, en donde solo quieren proteger el estatus. Pude ver mansiones a kilómetros de distancia, que son muy pocos, en donde gente está luchando por su propia vida. ¿Cómo pueden salir de sus casas personas y tolerar eso? Solo lo puedes tolerar cuando no entiendes que ese otro es un ser humano y que la única diferencia entre tú y él fue la suerte de haber vivido en la familia en la que naciste, y que tu obligación moral y ética es intentar hacer algo para que esa brecha cada día disminuya. No sé, ¿tú qué piensas? A mí me interesa saber qué tanto crees que eres autocrítico o no lo eres. ¿Cómo es que la sociedad en tu país, siendo mexicano o peruano, eres capaz de denunciarla, entenderla y empatizar? Además de la comida, el fútbol y el machismo, y entre otras cosas. Y obviamente, algo que no quiero dejar ir. Realmente la farándula en Perú es todo un caso. Les recomiendo ver esos programas para que comprendan un poquito más en qué le preocupa a la gente en vez de estar preguntándose cómo borrar esta brecha. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para poder hacer este debate y poder entonces preguntarnos y a ver qué me respondes.
¿Cómo pretendes tú hacer comunidad si no empatizas con el otro, si no eres autocrítico, si nada más desde tu postura señalas al de al lado y dices, Pati, es que Perú es muy triste, pero yo me voy de vacaciones a quién sabe dónde y mi empresa tiene sus acciones en quién sabe dónde? ¿Eres realmente capaz de entender estas diferencias? Recuerda que estamos en Instagram, en TikTok, Facebook, Spotify y YouTube. Dale like, suscríbete y por favor comenta. Muchísimas gracias. Esta es La Lupa. Yo soy Pati.